Muy buenas, soy Dani y esto es Maestro Podcaster. Y estoy encantado de que estés aquí nuevamente después del problema que tuvimos con el servidor en casa donde tenía alojados los podcasts, pero ya estoy aquí de nuevo. Poquito a poquito iré recuperando los capítulos antiguos, pero bueno, lo más importante es que he vuelto. Hoy vamos a hablar de algo muy importante para cualquier podcaster, ¿dónde alojamos nuestros podcasts? ¿Dependiendo de terceros o nos encargamos de nosotros mismos? Hoy lo veremos. Muchos de los que me estáis escuchando, tú quizás, pues se habrá preguntado cómo logro mantener tanta independencia con mis podcasts y hoy voy a revelar todos los secretos. Exploraremos las diferentes opciones disponibles, analizaremos sus ventajas, desventajas y te mostraré paso a paso cómo puedes autoalojar tu propio podcast, incluso desde tu propia casa, como lo hago yo. Este episodio es para ti si, una, estás pensando en comenzar un podcast y quieres conocer todas las opciones disponibles. Dos, ya tienes un podcast en plataformas externas, pero te preocupa la falta de control. Y tres, quieres aprender a ser totalmente independiente con tu contenido. Sin más preámbulos, vamos allá. Lo más común cuando alguien empieza un podcast es subirlo a plataformas como Spotify, Acast, iVoox, entre otras. ¿Por qué? Bueno, porque te lo ponen increíblemente fácil. Te dan un espacio para tus archivos, te generan automáticamente el feed RSS, te distribuyen el podcast a todas las plataformas principales. Bueno, en algunos sitios sí, otros no, pero bueno, te lo distribuyen, podríamos decir así en grosso modo, y en muchos casos hasta te ofrecen estadísticas detalladas y opciones de monetización. Estas ventajas son tentadoras, francamente, especialmente cuando estás empezando y todo el mundo técnico del podcasting pues puede parecer abrumador. Simplemente grabas, subes y ellos se encargan del resto. Además, estas plataformas pueden darte cierta exposición a nuevos oyentes a través de sus algoritmos de recomendación o a través de pagos. Tú pagas para que te lo muestren y tengas así un poquito más de promoción. Pero aquí está la otra cara de la moneda. Y es que algo que muchos podcasters no consideran hasta que es demasiado tarde al usar estos servicios, lógicamente, es que les estás entregando el control completo de tu podcast, el contenido, les estás regalando el contenido a estas plataformas. Permítame explicar lo que esto significa realmente. Una sería dependencia del feed RSS. Ellos generan y gestionan tu feed RSS, que es el corazón de tu podcast. Si un día deciden cambiar sus políticas, modificar las URLs o cerrar su servicio, pues podrías quedarte sin tu audiencia o necesitar empezar desde cero. Luego tenemos las limitaciones de contenido. Luego, cada plataforma pues tiene sus propias reglas sobre qué tipo de contenido está permitido y qué tipo de contenido no lo está. Podcasts sobre temáticas controvertidas o que usen cierto lenguaje pueden ser restringidos o eliminados completamente, o si pones canciones, que alguna sintonía, que por ejemplo esto también ha pasado, compras una sintonía, tienes los derechos y luego ya la plataforma detecta que no has pagado los derechos, luego tienes que mandarle los documentos que conforme tienes esos derechos. Bueno, es bastante engorro. Luego, tercer punto, cambios en las condiciones. Que he visto casos donde plataformas que eran gratuitas de repente implementan límites de almacenamiento o comienzan a cobrar por funciones que antes eran gratuitas o a veces te engañan en las estadísticas. Si pagas, por ejemplo, tienes miles y miles, pero si no pagas no tienes ninguna. Es muy, muy raro, pero bueno, sigamos. Propiedad de los datos. En muchas plataformas no tienes acceso directo a los datos de tus oyentes ni estadísticas completas, lo que limita tu capacidad para entender y crecer tu audiencia. Y último punto, inserción de publicidad. Algunas plataformas se reservan el derecho de insertar publicidad en tu contenido sin compartir los ingresos contigo. Esto pasa YouTube, aunque creo que YouTube yo no lo considero un lugar donde colgar podcast porque no es una plataforma de vídeo, pero bueno, ellos lo quieren hacer, que se tragan todo tipo de contenido, pero ahí, por ejemplo, te ponen publicidad y tú ahí no ves nada. Les estás regalando contenido y ellos ganan dinero con tu contenido y tú no ves absolutamente nada.
Recuerdo el caso de un podcaster, amigo mío, que tenía más de 100 episodios en una plataforma popular que cerró repentinamente, perdió todas sus estadísticas y tuvo que reconstruir manualmente su feed RSS para migrar a otra plataforma, perdiendo muchos oyentes en el proceso. Así que, si valoras tu independencia y quieres más control sobre tu podcast, hay que buscar alternativas. Y aquí es donde entra el autoalojamiento. Un palabra muy grande, autoalojamiento, pero creo que es muy importante. Si no quieres depender completamente de una plataforma externa, pero tampoco estás listo para montar un servidor en casa, hay un término medio, que es comprar tu propio hosting. Hay varios lugares donde puedes comprar tu hosting y ahí montar tu servicio de podcasting. Esta opción pues te da mucho más control, mientras mantiene un nivel de complejidad mucho más manejable. Tienes varias alternativas, por ejemplo, WordPress con plugins de podcasting. Es una de las soluciones más populares y versátiles, que es instalar WordPress en tu propio hosting. A veces con un simple clic ya se te instala solo, y utilizar plugins especializados para podcasting. Y las ventajas de esta opción pues serían, las ventajas, los plugins. Por ejemplo, está Seriously Simple Podcasting, que es un plugin gratuito que convierte tu WordPress en una plataforma completa de podcasting. Está Podlove Podcast Publisher, y luego está el que me gusta más a mí, el que he usado un montón de años, el PowerPress, que está desarrollado por Blueberry, que es un plugin muy, muy, muy completo y se integra perfectamente con los servicios de estadísticas que tiene Blueberry. Tienes servicios de pago, que si quieres más estadísticas, pero bueno, con el servicio gratuito yo he tirado durante muchos años. Con WordPress, además, tienes la ventaja que puedes crear una web completa para tu podcast, con página podcast o podcast en plural. Puedes tener más de uno, con páginas pues para cada episodio. Yo antes lo tenía así, de esta manera, un WordPress con 4 o 5 podcasts ahí. También puedes poner información sobre el show, formularios de contacto y mucho, mucho, mucho más con el poder que tiene WordPress. Luego, si prefieres no gestionar un WordPress, existen servicios de hosting especializados en podcast que te dan más control que las plataformas gratuitas. Está Libsyn, que es uno de los más antiguos y respetados en la industria. Pagas por el almacenamiento mensual y ellos te proporcionan un feed RSS. Está Blueberry, también los creadores del plugin de PowerPress, pues también te ofrecen hosting. También tienes Acast, que también es otro servicio que está aquí en Suecia. Y bueno, tienes un montón más. Luego, también otra opción que tienes es hacer el feed RSS de forma manual, que es para los más técnicos, es como se hacía antaño a los inicios del podcasting, allá a finales del 2004, 2005, que no había aplicaciones y todo esto te lo tenías que hacer a mano. Esto consiste pues en generar tu feed RSS de forma manual, que es básicamente un archivo XML con una estructura específica que puedas hacerlo con un editor de texto. Luego tienes que subir tus archivos de audio directamente a tu hosting y actualizar el XML, este feed, cada vez que publiques un nuevo episodio, y también subiendo el nuevo archivo de audio o vídeo, que también puede ser vídeo. Esta opción requiere unos conocimientos técnicos un poquito más altos, pero te da control absoluto sobre cada aspecto de tu feed, porque tú generas tu feed a tu forma, con toda la información que tú quieras. Puedes también poner etiquetas de podcasting 2.0, incluso algunas etiquetas que a lo mejor no están integradas o son muy nuevas y que no están en estos servicios de hosting o plugins. Pues bueno, como tienes el control tú 100% del feed, pues lo puedes hacer de esta manera. Luego, ventajas del alojamiento propio con servidor externo. Tienes independencia, tú eres el dueño de tu feed y de tus episodios. Portabilidad, si decides cambiar de proveedor, pues puedes llevarte todo tu contenido. Control de monetización, puedes decidir si quieres incluir publicidad y cómo hacerlo. Luego está la personalización, puedes diseñar la experiencia de usuario como quieras. Y luego tienes acceso a estadísticas completas. Sabes quién, cuándo y cómo escucha podcast. Pues algunos de estos servicios te incluyen servicios de estadísticas del servidor. Bueno, pues toda la información que te puede dar, que es mucha.
Desventajas. Bueno, pues tiene un coste mensual que deberás de pagar por el hosting, aunque hay opciones pues bastante baratas. Luego, el mantenimiento técnico. Tendrás que encargarte de las actualizaciones y de la seguridad. Luego requiere una curva de aprendizaje. Esto requiere pues algo más de conocimiento técnico que las plataformas gratuitas. Y luego, distribución manual. Esto significa pues, que deberás registrar tu feed RSS en las diferentes plataformas como Apple Podcasts, Spotify, etcétera, etcétera. Pero bueno, tampoco es muy difícil, es muy fácil. Copias el feed, vas a cada página y bueno, tampoco es que haya tantas. Es posible hacerlo. Y estas serían las desventajas. Pero sigues dependiendo de un proveedor de hosting que aunque te da, sí, más libertad, sigue siendo un tercero que puede cambiar sus precios, condiciones o cerrar el servicio en cualquier momento. Y si buscas independencia total, tenemos que ir un paso más allá. Yo lo tenía así, de esa manera. Yo pagaba un hosting y ahora ya no pago hosting. Porque ahora lo que hago en casa es autoalojarme los podcasts. Es decir, los tengo en mi casa. Salen de mi casa, de aquí de Estocolmo, y van a tus oídos directamente. Así que si quieres realmente llevar el control al máximo nivel, pues llegamos a esta opción: alojar tu podcast en tu propio servidor, en tu casa. Y sí, como he dicho, esto es exactamente lo que hago hoy, estoy haciendo ahora, por ejemplo, desde hace no mucho, más o menos, creo que menos de un año. Esto significa que los audios de mi podcast, como he dicho, porque esto es que me gusta mucho decirlo, perdón que me repita, pero van desde mi casita hasta tus oídos y sin intermediarios, sin restricciones y además con control absoluto. Puede parecer intimidante, pero te aseguro que no es tan complicado como parece. Si lo puedo hacer yo, lo puede hacer todo el mundo, porque yo soy bastante negado en estos aspectos, pero he aprendido mucho. Además, es uno de los beneficios que tienes es el aprender nuevas cosas, y eso, pues bueno, el aprender no quita espacio. Bueno, vamos a desglosar todo esto paso a paso. Empezamos con el hardware necesario. A ver, no necesitas un superordenador para esto. Las opciones más comunes son una Raspberry Pi, que es como yo empecé, que es un mini ordenador del tamaño de una tarjeta de crédito, que consume muy poca energía, unos 5 vatios, y puede funcionar 24/7 sin problemas. Un modelo de 4 GB de RAM es más que suficiente y cuesta alrededor de 60 euros. Ahí empecé yo, aunque tiene sus inconvenientes, como por ejemplo que está leyendo continuamente la tarjeta SD, que la usa como disco duro, donde ahí tienes el sistema operativo, normalmente Linux. Y el problema, pues las tarjetas no están preparadas. Si le vas a dar mucho uso, no es recomendable. Para un podcast que tenga pocas visitas, pues quizás sí, pero ojo, es importante hacer copias de seguridad. Hacer copias de seguridad para no perder los datos, porque sobre todo las tarjetas SD fallan a veces. Luego, la segunda opción, un poquito más avanzada, es tener un ordenador reutilizado, que es, por ejemplo, lo que he hecho yo. He comprado un ordenador pequeñito, refurbished, reacondicionado, que es básicamente un ordenador viejo, pero bueno, puedes usar, si tienes un ordenador viejo que ya no usas, puede ser perfecto pues para convertirlo en un servidor. Solo tienes que asegurarte pues que sea lo relativamente eficiente energéticamente, porque ese ordenador va a estar conectado las 24 horas, o debe de estar conectado las 24 horas, los 7 días a la semana a la corriente, porque si no está encendido, la gente no puede descargarse el podcast. Y luego, otra opción es teniendo un NAS. Un NAS que son las siglas de Network Attached Storage. Si ya tienes un NAS como Synology o QNAP, muchos de estos dispositivos permiten instalar aplicaciones como Docker que pueden alojar tu podcast. Eso también es otra opción. Como he dicho, mi primera opción fue la Raspberry Pi, pero ahora desde que falló la Raspberry Pi, bueno, falló el disco duro externo, pero desde que me falló el sistema que tenía con la Raspberry Pi, pues me he pasado a un servidor un poquito más decente. Luego, el sistema operativo. Necesito
claro, necesitas un sistema operativo que gestione todo el sistema. Yo recomiendo Linux por su estabilidad y por su eficiencia. Las mejores opciones son Ubuntu Server, que es la opción más popular y bien documentada. Bien. Luego está Debian. Si buscas una estabilidad absoluta, Debian, por los técnicos, por los especialistas, dicen que es la referencia, pero bueno, Ubuntu también te puede servir muy bien, que es el que yo tenía instalado. Y la otra opción, que es la que tengo yo, que es mi elección personal, es Juno-Host, que es una distribución basada en Debian, si no me equivoco, diseñada especialmente para el autoalojamiento. Lo mejor es que tiene una interfaz web que te permite instalar aplicaciones, como por ejemplo tu software de podcast, que luego hablaremos de esto, con unos pocos clics, sin necesidad de usar el terminal para hacerlo todo. Es perfecto para principiantes, pero si conoces un poquito cómo funciona el terminal, pues esto te ayudará a tener un poquito más de control. Pero bueno, no es necesario. Luego, software para gestionar tu podcast. Pues una vez ya tienes el servidor funcionando, necesitas, como he dicho, un software para gestionar tus podcasts. Mis recomendaciones. 1. Si instalas un WordPress, por ejemplo, pues el WordPress y el plugin que puedes instalar en tu servidor casero, tal como he comentado antes cuando he hablado de WordPress y los plugins. Y luego tienes el Castopod, que es el que uso yo, que es una plataforma de código abierto diseñada específicamente para podcasting. Además, puedes tener varios podcasts en la misma instalación, como lo que tengo yo. Es decir, si entras en arakai.net, ahí verás todos los podcasts que tengo, que te permite, pues como he dicho, gestionar múltiples podcasts, tiene estadísticas incorporadas, soporta capítulos, transcripciones, se integra con el protocolo ActivityPub, que es el mismo que usa Mastodon, lo que significa que tus oyentes pueden seguir y comentar tus episodios desde sus cuentas de Mastodon directamente. Y lo mejor es que puedes instalarlo fácilmente desde Juno-Host con un solo clic. Luego, empezamos con la configuración de red. Entonces, te cuento así un poco por encima para que veas cómo es el procedimiento. Bueno, pues para que la gente pueda acceder a tu servidor desde Internet, necesitas configurar algunos aspectos de red. Por ejemplo, es necesario tener, bueno, no es obligatorio, pero es recomendable tener una IP fija. Idealmente, pues eso, necesitas una dirección IP fija para que tu servidor sea accesible. Algunos proveedores de Internet la ofrecen gratis, como por ejemplo el que tengo yo. Algunos te cobran unos 5 o 10 euros al mes extras y algunos directamente no te la ofrecen. En mi caso, como he dicho, mi proveedor me la proporciona sin ningún coste adicional. Luego está DNS. Si no puedes tener una IP fija, pues puedes usar servicios como DuckDNS o NoIP, que te permiten tener un nombre de dominio que se actualiza automáticamente cuando cambia tu IP. Luego, otra cosa que debes hacer es redireccionar los puertos. Para eso tendrás que configurar el router que tienes en tu casa para redirigir el tráfico web, que son los puertos 80 y 443, a tu servidor. Luego, HTTPS. Pues para dar seguridad a tus oyentes es fundamental configurar el HTTPS. Let's Encrypt pues te permite obtener certificados SSL gratuitos y Juno-Host lo configura automáticamente. Y luego ya para terminar, nombre del dominio. Claro, necesitas un dominio para tu podcast. Por ejemplo, mipodcast.com, bueno, esto seguramente está pillado, pero puedes comprar uno por unos 10 euros más o menos al año y usar luego subdominios gratuitos en los servicios como DuckDNS. Consideraciones de seguridad. Empezamos con la seguridad. Cuando tienes tu propio servidor, la seguridad es tu responsabilidad. Es importante pues, que mantengas tu sistema y aplicaciones actualizadas pues, para evitar vulnerabilidades, sí, lo he dicho bien. Luego, usar contraseñas robustas y preferiblemente autentificación de 2 factores. Eso también está muy bien. Importante, que esto me lo tengo que aplicar yo. Haz copias de seguridad regularmente.
se puede hacer un sistema automatizado que te haga un backup diario a un disco externo o semanal en la nube. Esto se puede programar, ningún problema. Luego, también es importante configurar un firewall pues bueno, tú lo puedes configurar para que solo permita el tráfico necesario solo para los oyentes del podcasting. Luego, ventajas del autoalojamiento total. Bueno, como he dicho, control absoluto. Nadie puede censurar tu contenido o cambiar las reglas del juego. Luego, sin costes recurrentes. Después de la inversión inicial, bueno, es no muy importante, pero hay inversión. No son 4 duros, es algo más, pero tampoco son miles de euros. Y bueno, solo pagas por la electricidad, internet, pues que seguramente ya tienes en casa. Luego, privacidad de los oyentes. A ver, tú decides qué datos recopilas y cómo los usas. Flexibilidad total. Puedes personalizar cada aspecto de tu plataforma. Luego también escalabilidad. Puedes alojar múltiples podcasts en el mismo servidor, que es como lo tengo yo. Y luego lo más importante para mí, que es aprendizaje valioso, ya que desarrollas habilidades técnicas útiles en muchos contextos, como por ejemplo usar un terminal, que yo nunca había usado un terminal, pues ahora pues de vez en cuando sí que lo tengo que usar y a veces cuando me pierdo un poco, pues uso de lo que a mí me parece que es muy interesante, es la inteligencia artificial, que por ejemplo Claude, es la que recomiendo y la que he estado usando últimamente y me está ayudando bastante mejor que ChatGPT. Vale, desventajas a considerar. Pues mira, está la responsabilidad técnica. Si algo falla, eres tú quien debe solucionarlo, que es lo que me pasó. Al final estoy en ello, tengo un tiempo limitado, así que poco a poco iré haciendo. Luego se necesita, hay cierta curva de aprendizaje inicial. Pues esto pues requiere tiempo pues para configurar todo correctamente y a veces te pasas horas o días o, por ejemplo, este fallo que tuve pues me va a tardar seguramente algunos meses para poderlo solucionar del todo o al menos subir tal como lo tenía antes. Y luego dependencia de tu conexión a internet. Si tu internet se cae, tu podcast pues ya no será accesible. Así que esto también es algo a tener en cuenta. Y luego el mantenimiento regular. Pues eso, necesitas dedicar cierto tiempo semanal al mantenimiento o copias de seguridad, actualizaciones, etcétera, etcétera. En mi experiencia, una vez pues ya superas la configuración inicial, pues que requiere un tiempo un poquito más largo, de horas, días, luego ya el mantenimiento es mínimo. Debo dedicar más o menos entre una de mantenimiento, quizás 1 hora, 2 horas a la semana para actualizaciones, comprobaciones y que el sistema pues vaya funcionando sin problema. Y puedes hacerlo así durante años y bueno, es dineros que también te ahorras si tuvieras un hosting. Bueno, casos de uso. ¿Qué opción es la mejor para ti? Bueno, pues hemos explorado todas las opciones, así que vamos a analizar qué alternativa podría ser la mejor según tu situación específica. Bueno, si eres un podcaster principiante, pues recomendación, yo diría una plataforma de terceros, como por ejemplo Spreaker o Spotify o hay varias, es decir, ya tú decides cuál. La razón, bueno, pues te permite concentrarte en crear el contenido sin tenerte que preocupar por aspectos técnicos. Un consejo, pues asegúrate de leer los términos de servicio y entender pues cómo podrías migrar en el futuro si fuera necesario. Importante a tener en cuenta. Si se quedan con el feed, si pues te pueden hacer una redirección, si quieres cambiarlo, a quién le pertenece el contenido, etcétera, etcétera. Y luego a plan a futuro, pues considera migrar a una solución más independiente una vez establezcas ya una audiencia regular y ya estés habituado pues a grabar podcast. Luego, si eres un podcaster intermedio, yo te recomiendo un WordPress en hosting propio. Es un equilibrio que es lo que yo tenía anteriormente, un equilibrio entre el control, facilidad de uso. Luego elige un hosting confiable
que te ofrezcan un buen soporte técnico, un buen precio, que te hagan backups regulares. Bueno, está bien. Y luego, una ventaja clave es que mantienes el control de tu feed RSS mientras disfrutas de una plataforma fácil de usar. Luego, para podcasters técnicos o con múltiples shows, pues lo recomendable es autoalojarse total con Castopod. De esta manera, pues tienes un control absoluto y capacidad de gestionar múltiples shows desde una plataforma, tal como hago yo. Yo empezaría con Juno Host, que es muy fácil y, bueno, de momento voy tirando. Y porque además Juno Host pues, te simplifica mucho la configuración inicial, incluso copias de seguridad, nuevas instalaciones y todo lo que tengo lo tengo gracias a Juno Host. Y bueno, ¿cuánto te puedes gastar? Pues mira, un servidor o incluso lo puedes instalar en una Raspberry, quizás, mira, mínimo 60 euros y un máximo, por ejemplo, de 300, dependiendo del servidor que vayas a comprar, el ordenador. Y luego, aparte, hay que contar el dominio, que, bueno, 10, 15 euros al año, dependiendo también del tipo de dominio. Hay algunos más caros o mucho más caros que otros, pero bueno, por ahí un .net creo que sale por 10 o por 9 euros. Bueno, ya tú decides. Y luego ya, si eres ya un profesional de redes y todo esto, pues yo te recomiendo pues un servidor VPS profesional con Castopod o una solución personalizada. Eso te da un mayor rendimiento y disponibilidad que un servicio casero, es decir, el servidor está en un hotel de servidores, ahí tienes tu máquina, que tienes un montón pues de... No hay ningún problema de electricidad, que se vaya a la electricidad, porque tienen size y bueno, te da unas garantías. Es más caro, pero bueno, te ofrecen un servicio de hosting profesional, porque tu servidor está en un lugar de servidores y ahí te lo cuidan muy bien. Bueno, preguntas y respuestas. A ver, de momento no he recibido ninguna pregunta, lógicamente, aún no he publicado este podcast, así que aquí de momento no hacemos magia, pero sí que puedo avanzar algunas preguntas que podría tener, así que las adelanto en el caso de que te surjan estas preguntas. Una sería, ¿no es muy complicado técnicamente? Bueno, pues depende de tu punto de partida. Si nunca has usado Linux, como yo, por ejemplo, tendrás una curva de aprendizaje más larga que una que ya sepas un poco cómo va. Pero con Juno Host, incluso alguien sin experiencia como yo, pues puede configurar un servidor básico en menos de una hora. Siguiendo tutoriales o sin seguirlos, pues yo no seguí ningún tutorial, yo simplemente leyendo lo que sale en pantalla y ya está, y poco más. Si tienes experiencia con sistemas Linux, pues bueno, esto lo tienes funcionando pues en pocos minutos. Luego, ¿qué pasa con el ancho de banda? Bueno, pues un episodio de podcast típico de una hora más o menos pues puede ocupar 40-50 megas. Si tienes 1000 descargas por episodio, esto significa pues 50 gigas de tráfico mensual, algo que la mayoría de conexiones de fibra caseras pues pueden manejar sin ningún tipo de problema. Luego, si tu podcast crece mucho, pues siempre puedes migrar a una solución híbrida con un CDN. Es decir, contratas un servicio de CDNs y ahí ellos distribuyen el contenido. No eres tú directamente desde tu casa. Eso también es otra opción. Pero bueno, esto podríamos hablarlo en otro capítulo si quieres. ¿Es fiable un servidor casero? Bueno, con un hardware adecuado como una Raspberry Pi y un sistema pues bien configurado, pues puedes lograr una disponibilidad pues muy alta. Pero claro, como he dicho, ojo con las tarjetas SD. Por eso si ya puedes empezar como yo, una Raspberry Pi, y luego dices, bueno, quiero pasarme a algo un poquito más serio, pues ya te compras un pequeño servidor y te da un poquito más de potencia. Luego también si quieres puedes ponerle un SAI por si se va la luz. Ojo también, si tu conexión a internet va a un router y del router a tu Raspberry Pi o a tu ordenador, pues el router también tiene que estar conectado al SAI. Es decir, si se va la luz, que también el router pueda conservar la electricidad, porque si no te vas a quedar sin internet. Y
y el servidor se va a quedar también sin internet, sin poder servir los podcasts. Bueno, sigamos. ¿Qué pasa si me mudo o cambio de proveedor de internet? Bueno, pues si cambias de ubicación, simplemente llevas tu servidor contigo y lo reconectas. Cambias de proveedor, necesitas reconfigurar la redirección de puertos en tu nuevo router y posiblemente actualizar tu configuración de DNS si cambia la IP. Muy fácil, esto en pocos minutos lo tienes resuelto. ¿Cómo hago copias de seguridad? Bueno, con Junohost incluye una función de backup integrada. Además, recomiendo configurar backups automáticos a un disco externo y si puedes, pues por ejemplo, un servidor en servicio en la nube como Backblaze B2, que es muy económico para almacenamiento, por ejemplo. ¿Qué hago si mi podcast se vuelve viral? Bueno, si de repente pues tienes miles y miles o millones de oyentes simultáneos, pues un servidor casero podría verse sobrecargado. Así que las soluciones pues podrían ser agregar una CDN como Cloudflare frente a tu servidor, pero esto cuesta dinero, migrar temporalmente a un VPS más potente, es decir, un hotel de servidores, o utilizar servicios de caché pues para reducir la carga. Pero bueno, si llegara el momento, pues esto se podría investigar un poquito más. Luego, pasos prácticos para autoalojar tu podcast. Bueno, si te has decidido por el autoalojamiento, ahora te daré una guía paso a paso bastante simplificada de cómo hacerlo. Paso 1. Vamos con la preparación. Bueno, pues esto es compra pues el hardware necesario, Raspberry Pi, tarjeta micro SD, disco externo o servidor externo. Luego un dominio, por ejemplo en Cloudflare, que los puedes comprar también ahí, en GoDaddy, Namecheap, etcétera, etcétera. Luego verifica pues o empieza por ahí. Bueno, también hay soluciones, ahora que lo pienso. Que tu proveedor de internet te ofrezca IP fija, y si no te lo ofrece, pues necesitas un servicio pues que te la pueda dar a través del tercer servicio, que es lo que he comentado antes. Luego, parte 2, configuración básica. Bueno, pues descarga e instala Junohost en tu servidor, ya sea Raspberry Pi o donde sea. Configura los usuarios iniciales y la seguridad básica. Luego, conecta tu dominio a Junohost siguiendo el asistente. Paso 3, instalación del software de podcast. Bueno, desde el panel de Junohost, pues busca, instala Castopod dentro del dominio que tú ya habrás configurado y ya cuando lo tengas instalado, pues configura tu primer podcast, nombre, descripción, imagen, categoría. Luego personaliza la apariencia y ajustes según tus preferencias. Paso número 4, configuración de red. Configura la redirección de puertos de tu router. Para eso pues tienes que verificar también la configuración HTTPS. Junohost, ya digo, lo gestiona automáticamente. Si tuvieras algún problema, bueno, se puede hacer todo también con el terminal. Esto, por ejemplo, Cloud te puede ayudar, o algún amigo guiño guiño también te puede ayudar muchísimo. ¿Qué más? Y nada, luego, pues importante, pues puedes, tienes que hacer pruebas, lógicamente, desde fuera de tu red local para ver que todo funcione. Y luego ya, paso número 5, publicación y distribución. Bueno, subes ya tu primer episodio, registra el feed RSS pues en directorios como Apple Podcasts, Spotify y a otros lugares en ¿cómo se llama? Podcast Index, por ejemplo. Y luego pues ya puedes empezar a configurar las estadísticas y las analíticas. Luego paso 6, que sería el mantenimiento, pues establece un sistema de backups regulares, importante, muy importante. Configura actualizaciones automáticas cuando sea posible. Si no, pues bueno, si de vez en cuando, pues cada día, por ejemplo, vas entrando a tu servidor para ver cómo está, pues no cuesta nada darle el botón de mirar si hay alguna actualización. Y luego, pues monitoriza ocasionalmente el rendimiento y el espacio del almacenamiento para ver que el servidor pues tenga espacio suficiente, que siga igual de potente, etcétera, etcétera. Cierto mantenimiento, bueno, no mucho, pero bueno, es interesante. Bueno, pues como ves, hay muchas formas de alojar tu podcast, desde la comodidad de depender de plataformas externas hasta la libertad absoluta de tener tu propio servidor en casa. Así que la decisión va a depender de varios factores. Bueno, tu nivel de conocimiento, cuánto tiempo puedes dedicar a la gestión técnica, cuánto valoras el control sobre tu contenido, el presupuesto disponible, el tamaño actual y futuro de tu podcast y sobre todo las ganas que uno tiene que quiere aprender.
No hay ninguna respuesta única que sea perfecta para todos. Si estás empezando, como digo, quizás puedes empezar con un servicio externo mientras aprendes pues los fundamentos del podcasting. A medida que vas creciendo y ganes experiencia, pues ya puedes considerar migrar a otras soluciones un poquito más independientes. Lo que sí puedo decirte es que la sensación de libertad que da tener tu podcast completamente bajo tu control, pues es incomparable. Es saber que nadie puede censurar tu contenido o cambiar los términos y limitar el crecimiento, pues bueno, es liberador para cualquier creador. ¿Te gustaría que hiciera algún episodio más detallado sobre algún aspecto técnico del autoalojamiento o de quizás un tutorial paso a paso de la configuración de Junohost o de Castopod o de cualquier otro tema? Pues déjame tus comentarios y sugerencias. Tienes los datos de contacto en las notas del programa. Si tienes Mastodon, solo hace falta responder al tut que habrá salido. Y si te puedes suscribir seguir al usuario de Mastodon y recibirás también las notificaciones y podrás, ya digo, comentar desde ahí sin necesidad de irte a cualquier otra parte. Esto también es muy, muy, muy bueno. Bueno, pues espero que este episodio te haya aclarado el mundo del alojamiento de podcast y te haya inspirado a considerar opciones más independientes. Si te ha gustado, pues suscríbete. Deja tus comentarios y comparte con otros podcasters. Nos escuchamos en el próximo episodio de Maestro Podcaster y nada, que pases un feliz día. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo y nos escuchamos muy pronto. ¡Hasta luego!